eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies, eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, luz inalcanzable tú estás, formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación? Seremos un santuario para ti. Vamos, en piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados a la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Oh, somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que bien, esperemos que esta nueva normalidad a la que nos ha traído Dios nos guste y le saquemos todo el provecho que tiene. Así es, los queremos felicitar en este día porque hoy Queremos darles un aplauso. hoy estamos terminando nuestra serie del libro de Romanos, por fe y para fe. Hermanos, gracias porque fueron fieles, gracias porque estuvieron atentos, gracias porque las enseñanzas no siempre fueron sencillas, pero sabemos que ustedes hicieron lo posible para romper lo que ya tenían como verdad, como aprendido, para aprender estos nuevos conceptos. Otro aplauso. Muchas gracias. Creo que esta carrera, esta vida de fe es eso, ¿no? Obtener logros a través de no cansarnos, de perseverar. El Señor ha insistido. Quizá falta en este mundo, los reconocimientos son muy reales, muy tangibles. Recibes un diploma, a lo mejor un aumento, a lo mejor un reconocimiento, pero créeme que tu galardón y tus reconocimientos están en el cielo. No solamente por el libro de Romanos que hoy terminamos, sino creo que también debemos dar otro aplauso por el pastoreo en casa.
Son muchos días, muchas horas, muchas enseñanzas, muchos libros en los que han perseverado y les queremos agradecer por aquello. Muchas gracias. Muchas gracias también a la iglesia de Cuapa, que sabemos que también lo están Así siguiendo. es, Les mandamos un fuerte abrazo, Saludo. un gran saludo. Gracias. Y nada más para terminar con el libro de Romanos, yo quisiera, porque fueron muchas enseñanzas, muchas predicaciones, muchos predicadores, pero a mí me gustaría que pusieran aquí en los comentarios, durante el chat en vivo de la transmisión de YouTube, con qué versículos se quedan. ¿Cuál fue o qué enseñanza, qué palabra que dijo alguno de los pastores, con qué se quedan de Así este es, libro eso de es muy Romanos? buena idea. Y otra cosa que quiero pedirles, cuando estemos en el vivo, por favor coloquen su nombre como para pasar lista. Aquí estoy. Yo sé que se ponen, yo sé que están, pero por favor coloquen sus nombres. Queremos saber quiénes son, quiénes están detrás y queremos seguir orando por ustedes y fortalecernos. Sí, y para no hacer esto tan largo, nada más les queremos dar una pequeña, un chispazo de nuestra siguiente serie que empieza el próximo domingo y se llama Corazón Valiente. Ok, me agarraste en curva. Ok, no sé. Te voy a tener que poner una puntada. A una puntada. Corazón Valiente. Creo ¿Quieres que vamos a... contar? Sí, es una serie que viene del corazón de nuestro pastor hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un corazón que debe ser transformado a la manera de Dios y vamos a conocer a lo largo de la Biblia cómo es esa transformación, en qué se evidencia, quiénes la han vivido, de quiénes aprender, de quiénes tomar ejemplo, y va a ser algo maravilloso. Por favor, no se lo pierdan. Compártanlo, empieza el próximo domingo y vamos a tener también predicadores especiales, invitados que amamos y pues estamos muy esperanzados por esta nueva serie, pero felices por esta Romanos 16, que hoy termina y de verdad nos sentimos muy agradecidos con ustedes por habernos seguido. Considero una cosa y te lo quiero decir para darte otro aplauso. Muchas de las predicaciones requieren volverlas a escuchar. No te pierdas esa oportunidad. Quien tiene Romanos claro, tiene muchas cosas claras. Por favor, vuélvelas a escuchar, vale todo la pena y si es posible, como lo hemos dicho, enséñalo a otros. Sí, muchas gracias, hermanos. Gracias. Nos quedamos pendientes a la predicación. Gracias a todos los que están aquí. Les mandamos un fuerte Que Dios abrazo. los bendiga, que Dios añada su vida, que sean prosperados en todo, que encuentren paz, que sean respondidos en todas sus oraciones, que hallen todo lo que en el Señor hay y que la vida en abundancia sea evidencia en ustedes. Le quiero mandar un saludo a la hermana Laura Saldaña. Espero que esté bien, de salud, que se sienta mejor. Le mandamos un fuerte Lau, te abrazo. amamos, el Señor te ama y creo que estás en sus manos siempre, todo va a estar bien. ¿Y sabes de quién es cumpleaños? ¿De quién? De Leonel. ¡Leonel! Por favor, Juan, ponnos un video de Leonel, Sí, porque sí. ese niño es Es más, que cante la alabanza. Ojalá. ¿Queremos ver a Leonel? Sí. Queremos a Leonel. Que Dios los bendiga. Bye. Cuídense. Hasta Estas son las mañanitas de Santa Ana de David. Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos aquí. Te lo partan, vamos, te lo partan. ¡Feliz cumpleaños!
Buenos días, hermanos amados de Palabras de Vida. Qué bendiciones poder estar otro domingo más en esta pandemia, en la comodidad de tu casa, oyendo y pues meditando en la palabra de Dios. Estamos terminando hoy el libro de Romanos. Vamos a entrar al capítulo 16, el último capítulo de este maravilloso evangelio, de este libro que realmente es un libro doctrinal, pero hemos visto cómo en los últimos capítulos, después del capítulo 14, 15 y ahora el 16, nos va a hablar de la unidad, de la comunión entre hermanos, la importancia que es tener la comunión entre hermanos. Pero nos habla este libro y nos habló todo este tiempo que estuvimos 5 meses en él, de lo que Dios hace por medio del Evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que yo quiero que me acompañes antes de ir a Romanos 16 para poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2 en el verso 12. Y este es como un resumen de lo que el Evangelio de Romanos hizo en nuestras vidas. El libro de Romanos, esta epístola, esta carta, hizo en nuestras vidas. Acompáñame por favor. Y vamos a leer del verso 12 en adelante. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí podemos ver claramente como un resumen precioso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que hemos aprendido en el libro de Romanos. Dice que estábamos lejos, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, fuera del pacto, de las promesas, sin esperanza. Dice la palabra que fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él nos redimió por su sangre. Él nos llevó a una comunidad de hermanos por su sangre. Dice, derribó la pared intermedia que separaba, abolió en su carne los mandamientos y todas las ordenanzas para crear solamente un hombre, un nuevo hombre haciendo la paz. Y dice, y reconciliar. Nos reconcilió con Dios, amados hermanos. Dice la palabra en el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, de paz. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque esto es muy importante. Porque es muy importante, amado hermano, lo que tú y yo hemos recibido de Dios, lo que ahora somos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 5, dice que somos piedras vivas edificadas para un real sacerdocio. Y en el ahí mismo, en el verso 9 y 10, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego nos da un mandato para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así que, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos une y nos da un trabajo, para que tú y yo podamos expresar las virtudes de aquel que nos rescató, que nos salvó, la gracia, la bondad, la misericordia de nuestro Dios, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero le plació usarte a ti, usarme a mí, usar a su iglesia, a la comunidad de hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, amado Señor, por estas verdades espirituales. Gracias, Padre, porque ahora tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios, y que nos ha levantado para ser parte de tu iglesia.
Esa iglesia, Dios, que dice tu palabra, que tú le diste autoridad, que es tu cuerpo, Señor, que le diste potestad de abrir, de cerrar, de levantar, de fortalecer a tu pueblo, a tus hijos. Gracias, Padre, porque somos parte de esta iglesia. Yo quiero, Padre Celestial, en esta mañana de domingo, donde hemos exaltado tu bendito nombre, Señor amado, que vengas a nuestra vida y toques nuestro corazón y nos hagas entender totalmente, Dios, que pertenecemos a tu familia, que somos de tu casa, de tu iglesia, que hemos sido comprados por precio, que hemos sido reconciliados con el Padre. Amado Señor, gracias por el trabajo que nos diste, por la misión que nos diste, Dios. Ahora entendemos y sabemos por qué fuimos llamados. Así que, Padre, gracias porque vamos a levantarnos a hablar de ti, Señor Jesucristo, de tu salvación, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, de tu salvación, Dios Todopoderoso. Bendice, Padre, en este momento a la iglesia Palabras de Vida. Especialmente, Padre Celestial, te pido por esta iglesia que tú fundaste, que tú has levantado, Señor amado, para que nos unas, nos hagas uno, Señor, así como el Padre y tú y el Espíritu Santo son uno, así nosotros, Padre Celestial, podamos ser uno para tu gloria, para tu honra y para, Señor, servirte en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos, Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, gracias a Dios por sus promesas, gracias por sus verdades, gracias por el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Estamos unidos, somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo y tenemos un trabajo que hacer. Capítulo 16 del libro de Romanos, amados hermanos, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo está muy agradecido. ¿Por qué? Porque él va a dar una lista de hermanos que Dios usó para que él pudiera llegar a todo el mundo conocido y predicar el evangelio. Sí, amados hermanos, él está reconociendo que él no pudo hacerlo solo. Él está reconociendo que fueron un grupo de hermanos que él les predicó el evangelio, que él los salvó, pero que ellos fueron entendidos y tocados y transformados en sus maneras de vivir para poder servir, para poder trabajar en apoyo, en ayuda a la extensión del reino de los cielos, a que el apóstol Pablo pudiera, amados hermanos, ganar tantas almas que estaban perdidas. Y ellos son unos de estos. Ellos estaban perdidos, pero ahora reconocen y es por eso que están trabajando. Y esto es muy importante, amado hermano. Dios quiere usarte, Dios quiere usarme, Dios quiere usarnos en una iglesia local, donde Él te plantó y tú vas a dar fruto. Tú vas a dar y vas a extender y vas a recibir dones espirituales que vas a poder usar a favor de los nuevos, de las personas perdidas, de las almas que se están perdiendo día a día. Por eso es la importancia de esta predicación, por eso es la importancia, y me gusta mucho ver que el apóstol Pablo termina el libro de Romanos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, hablando y agradeciendo. De aquí vamos a ver como por nombre y él recuerda todas las actitudes, los compromisos que tuvieron estas personas para el ministerio del apóstol Pablo. Él les agradece, él los va a recomendar, porque él se está despidiendo. Él no ha ido a Roma, esto lo está escribiendo en Corinto, pero él está despidiéndose y está mandando un emisario a entregar esta carta maravillosa a los creyentes de Roma, pero los recomienda. Y es como si fuera una película, yo así lo veo, como si fuera una película. Al final de la película vemos que empiezan a pasar toda la lista de las personas que contribuyeron, los colaboradores, los que trabajaron, los que ayudaron, los fotógrafos, camarógrafos, los iluminadores, los que estaban tras bambalinas. Todos empiezan a ser nombrados en esta película. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí trabajando. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás en una lista del ministerio donde Dios te plantó? ¿Tú estás en una lista en la iglesia donde tú recibes alimento espiritual? ¿Estás en esa lista? ¿Estás colaborando? ¿Estás cooperando? ¿Estás trabajando a favor del enriquecimiento y del engrandecimiento del cuerpo de Cristo, del reino de los cielos, de hermanos salvados y trastornados en su vida y en su mente y en su corazón por la gracia del Señor Jesucristo, por la salvación y la sangre de nuestro precioso Dios? ¿Estamos en esa lista? Bienvenido, amado hermano. Dios te bendiga. Y si no, es momento de que tú te instales, te apuntes en esta lista, amado hermano, para que puedas salir en los créditos cuando estemos delante del Señor
y Él nos pida cuentas por lo que ha hecho en nosotros. Él nos ha salvado, amados hermanos. Él nos rescató. Y esto es lo que hemos estado viendo en todo este libro de Romanos. La salvación del Señor, la gracia de Dios. Pero ahora, como hermanos, como iglesia, hay un trabajo, hay un propósito, hay una comisión. Ir por todo el mundo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es momento que pongamos nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios, al trabajo de Dios. Y para esto tú y yo necesitamos personas que nos inspiren, acercarnos a personas que enriquezcan nuestras vidas, que nos aporten algo a nuestras vidas, para que tú y yo podamos, amado hermano, estar trabajando y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados, cambiados por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, amado hermano, nos ha hecho parte de la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor. Dios quiere usarte y esto es muy importante. Vamos a comenzar, por favor, en el capítulo 16, en el verso 1. La iglesia es el instrumento que Dios quiere usar. Y me gusta ver en esto porque el apóstol Pablo reconoce que no es una persona la que puede hacer el trabajo. Se necesita la colaboración de todos, del cuerpo de Cristo, para que este trabajo sea fructífero, sea bendecido. Me gusta porque empieza aquí el capítulo 16 con una recomendación muy importante y se lo hace a una hermana. Y esto me gusta. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que la Biblia es machista, que la Biblia habla y escoge y llama a hombres. Y es verdad, en muchas partes así ha sido, pero también hay mujeres muy importantes. Y hoy vamos a ver una de ellas. Mujeres muy importantes, con un ministerio importante, que estaban funcionando, trabajando, que habían sido tocadas por el Espíritu Santo y ahora habían entregado sus vidas para servir al trabajo de la iglesia, para servir al cuerpo de Cristo. Y esta mujer es Febe. Y es muy interesante. Vamos a leer, por favor. Dice la palabra: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Fíjense, es diaconisa. Ella tiene un ministerio. Ella visita enfermos. Ella visita y ayuda a los pobres. Ella ama a las personas que están sin Cristo y quiere ser de influencia en sus vidas. Quiere inspirar sus vidas por medio de su ministerio, de su trabajo, para que ellas puedan reconocer al único Dios verdadero que la rescató, que la salvó. Y no nos dice mucho, pero nos dice que era diaconisa. Y recordemos, amados hermanos, ahí en el libro de Hechos, cuando dice la palabra de Dios que cuando la iglesia empezó a crecer, era necesario, ya los apóstoles no podían servir y estar a tanto de tantas necesidades. Así que ellos se juntaron y dijeron: levantemos a diáconos, personas que nos ayuden. Ella, que era una diaconisa. O sea, en este libro de Hechos obviamente fueron puros varones, pero me gustan mucho las cualidades o las características que tenían estos varones. Dicen que eran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, personas entendidas, que gobernaran bien su casa, personas que amaran a los hermanos, que pudieran servir, que entregaran su vida para el servicio de la iglesia de Cristo. Y esta persona que era una diaconisa. Dice aquí en el verso 2, dice: que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Me encanta. Lo primero que vemos aquí es que por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo santos, separados para Dios. Nos separó para Él, amados hermanos, personas entendidas, personas que creyeron y se separaron de la maldad, del mundo, de los vicios, de la idolatría, del pecado, para servir al Señor. ¿Cómo le llama? Santos. Y como somos santos, aquí mismo en el verso 15 dice la palabra de Dios: saludad a Filólogo, a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, separados para Dios, trabajando para el ministerio de salvar almas. Es lo primero que hace el Evangelio de Jesucristo. Es lo primero que hace unirnos a un cuerpo para ser de bendición, para servir. Amado hermano, Dios quiere bendecir tu vida y la va a bendecir en una iglesia, sirviendo, dando fruto. Pero es una iglesia
local. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué es una iglesia local? Es muy importante, amado hermano. Porque yo puedo decir que pertenezco a un ministerio que está a cientos de kilómetros. Ahí no me conocen, ahí no doy cuentas, ahí no sirvo. Ahí solamente me gusta cómo predican. Pero ¿por qué si Dios me ha plantado en un lugar específico, yo estoy buscando otro lugar donde Dios no me plantó? Este es un grave problema y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí dice la palabra de Dios que era una diaconisa de un puerto de ahí en Corinto. Pero que el apóstol Pablo pide que la reciban como a los santos. Dice, que la ayudes en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Me encanta. Pablo la tiene en gran estima. Pablo la recomienda. Ella ha sido de ayuda, no solo para el apóstol Pablo, sino para muchos. Es una persona importante en el reino de los cielos. Es una persona importante en su ministerio. Está ejerciendo un ministerio de diaconado. Y es una mujer. Les digo, me gusta porque muchas personas menosprecian a la mujer en el ministerio. Y no dejan a las mujeres hablar, no dejan a las mujeres enseñar por una falsa o una mala entendida enseñanza que el apóstol Pablo dio en Corintio precisamente. Pero no, amados hermanos, las mujeres tienen una sensibilidad muy importante, una sensibilidad espiritual fuerte, importante, que el hombre no tiene. Somos un complemento y Dios no ve hombre y mujer, Dios ve el cuerpo de Cristo y Dios llama al cuerpo de Cristo. Y ustedes yo creo que lo han notado, hay más mujeres sirviendo que hombres sirviendo. No podemos impedir, al contrario, hay que animarlas, hay que fortalecerlas, hay que levantarlas para que ellas cumplan su ministerio, el llamado que Dios hizo en sus vidas. Acompáñame por favor a Tito capítulo 2, verso 3, y nos va a dar ahí una característica y habla de las ancianas, pero no se refiere a que sean personas adultas, viejitas, no, se refiere a personas maduras, espiritualmente, crecidas espiritualmente, que pueden, ¿qué? Ayudar. Vamos, por favor, acompáñame a Tito 2, en el verso 3, dice la palabra de Dios: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué quiere Dios? Que seas como parte del cuerpo de Cristo, una maestra del bien. Dice el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Todos los hombres digan, aleluya, amén, gloria a Dios. Dice aquí, y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, aleluya, amén. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, amados hermanos. Este es un llamado, no solo a las mujeres, al cuerpo de Cristo. Solo nos está dando un ejemplo de mujeres virtuosas, de mujeres sabias, de mujeres prudentes, de mujeres que enseñan el bien, maestras del bien, que han entendido para la gloria de Dios la posición que tienen como salvadas, como llamadas para poder, pues, ganar a muchas personas. Ellas que están haciendo ejercen una función muy importante. Ejercen una función importante. Tú y yo tenemos que apoyarlas, amados hermanos, apoyarlas. Febe tenía una reputación y confirmaba esta reputación por medio de su testimonio. Servía, ayudaba. ¿A quién? A los más necesitados. Era una maestra del bien. Y me gusta muchísimo porque empieza esta lista y la Biblia cuando empiezan las cosas, los primeros tienen un lugar importante en la palabra de Dios. Quiere decirnos algo importante. Y empieza con esta mujer. A ella le encargó esta carta que ha trastornado y ha tocado y ha bendecido y cambiado los corazones de millones de personas. Era muy importante, él confiaba en ella y le entrega esta epístola y le dice, tú sea la portadora. Pero cuando llega, obviamente les recomienda, dice, traten bien, recíbanla, ámenla. Y eso nos ha estado hablando en estos últimos capítulos, de estar en unión, en comunión, estar juntos como hermanos, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros. Porque, amados hermanos, el apóstol Pablo llamaba a los hermanos porque Dios los ama.
porque Dios los ama, Dios nos ama. Dios nos ama. Y el apóstol Pablo entendía y decía, yo no puedo no amar lo que Dios ama. Así que él mostraba su amor. Seguimos un poquito. Dice aquí en el verso 3, dice la palabra de Dios. Saludad a Priscila y Aquila. Eso también es importante porque cuando se conoce a este matrimonio, se menciona primero a Aquila. Dice Aquila y Priscila. Y ahora se menciona a Priscila y Aquila. Los lugares son importantes en la palabra de Dios. Cuando mencionan primero a Priscila, es la mujer. ¿Por qué? Porque era de influencia. Porque era una mujer que tocaba los corazones, era una mujer que se había dejado gobernar por el Espíritu Santo, que todos los dones espirituales que ella aportaba estaban siendo potenciados en santidad. Y el apóstol Pablo la menciona primero. Si hubiera sido su esposo, lo mencionaría él primero. Así yo lo veo. Y me gusta. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, él está hablando y animando y recomendando a hermanos piadosos que han creído, que lo han recibido y que están caminando con él. Dice la palabra de Dios. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores. ¿Qué es lo segundo que hace el Evangelio? Te hace un colaborador de Cristo. Colaborador de Cristo. Lleno del Espíritu Santo. Con el poder de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. Somos colaboradores. Hablamos de parte de Dios. Un colaborador es alguien que está trabajando, sirviendo. Y en este caso, llevando la palabra de Dios, predicando el Evangelio para salvar, para bendecir, para cambiar las vidas. Así que Priscila y Priscila eran un matrimonio ejemplar. Cuando ellos conocieron al apóstol Pablo, recordamos en el libro de Hechos, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo los ganó para Cristo. El apóstol Pablo les predicó y ellos recibieron. Y cuando ya eran creyentes, le dicen al apóstol Pablo, entendiendo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, entendiendo la importancia de salvar almas, entendiendo la importancia de lo que el apóstol Pablo tenía como trabajo en su ministerio. Y ellos le dijeron, ya no es necesario que tú trabajes. Tenían el mismo oficio, ellos hacían carpas. Dice, ya no es necesario que tú trabajes, nosotros te vamos a ayudar. Nosotros te vamos a mantener, nosotros vamos a trabajar para que tú prediques la palabra. Porque Dios había ungido al apóstol Pablo con el Espíritu Santo de una manera especial para predicar el Evangelio. Y ellos lo sabían, lo entendían. Y como fueron tocados por el Espíritu Santo, dicen, yo quiero que muchas personas sean tocadas por el Espíritu Santo por medio de tu ministerio, apóstol Pablo. Así que no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Y anduvieron con él. Dice aquí la palabra de Dios, dice, saluda a mis colaboradores en Cristo, verso 4, que expusieron su vida por mí. Fíjense, expusieron su vida por mí. Solamente una persona que ha entendido lo que el Evangelio hace en nuestras vidas, expone su propia vida a favor de ese Evangelio. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Me encanta. Entendieron el Evangelio. Participaron. Lo que yo quiero plantar en tu corazón es que Dios te plantó en una iglesia para que tú trabajes, para que tú sirvas. Está bien recibir alimento, está bien ser consolado, está bien ser dirigido, está bien ser amado, ser ayudado, está bien. Pero amado hermano, es un cuerpo y el cuerpo es para que funcione. Tú no puedes ser solamente alguien que está necesitado. Tú ya estás capacitado, ya has recibido, ya has entendido el Evangelio y el poder que el Espíritu Santo ha traído a tu vida porque mora en ti para poder trabajar a favor de otras personas que van llegando a la iglesia. Tú ya eres un viejo en la iglesia. Ya no te sientes a oír solamente la palabra. Vamos a la iglesia, cuando estábamos en la iglesia presencial, esos días... Vamos ahí y vemos muchas sillas vacías de hermanos que no vienen, que dejan de venir. Y hay sillas vacías. Y tú y yo estamos tranquilos. No, Dios quiere incomodarte para que tú quieras no llevarlos a la iglesia, sino llevarlos a Cristo. Pero que se llene la iglesia para alabar a Cristo y glorificar a Cristo. Y porque todo se trata de darle honra y gloria y alabanza a Cristo. Todo. Él nos salvó para su gloria. Nos libertó, nos fortaleció para su servicio, para que Él sea glorificado y conocido. Ellos lo entendían.
Y ellos trabajaron, amados hermanos. ¿Para qué? Para ayudar al apóstol Pablo. Y ahora están recibiendo una recompensa, porque aquí en la lista, al final de la película, al final del Evangelio de Romanos, ellos están recibiendo la gratitud, el agradecimiento. Están reconociendo su carácter, están reconociendo su valor, están reconociendo que amaban a los hermanos y el Evangelio de los hermanos. Y así tú y yo, amados hermanos, vamos a ser reconocidos en una lista cuando estemos delante de Dios. Anímate, amado hermanos, tenemos un trabajo precioso, sobrenatural, importante que dar, que hacer, que derramar a los que no lo conocen, a los que no lo tienen. No te canses en hermanos que lo han rechazado. Cánsate en personas que no son hermanos para que los traigas al reino de los cielos. Tú no sabes si le estás predicando a un Pablo. Tú no sabes si le estás predicando a un Bernabé. Tú no sabes si le estás predicando a un Juan. Tú no sabes. Pero el Espíritu Santo sabe y te quiere usar. Así que ayudémonos. No es el trabajo de una persona. No es el llanero solitario. Es más, el llanero solitario tenía toro. Él no podía tampoco solo. Así que tú y yo somos iglesia, somos hermanos, amados hermanos. Dios ha derramado su amor, nos amamos, ahora quiere que colaboremos unos con otros. Ahora quiere, como dice aquí, dice que expongamos nuestra vida a favor del Evangelio. Verso 5, dice la palabra, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío. Fíjense, la iglesia de su casa. ¿De qué nos está hablando? De la iglesia. En el verso 5 habla de la iglesia. En el verso 10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Fíjense, en el verso 11, saludad a Herodión, mis parientes. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¿Está hablando de qué? De la iglesia de Cristo. Un concepto de iglesia, amado hermano. Como familia de Dios, tú y yo tenemos que ser diferentes. Tú y yo tenemos que comportarnos de una manera especial, transformados, tocados por el Espíritu Santo. Y él empieza aquí, y los que van a, Dani, empieza a escoger nombres, porque aquí vienen unos nombres que te van a gustar para tu hijito. Y si son gemelos o gemelas, también hay nombres aquí. Así que pon atención. Dice aquí el verso 6, dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho con nosotros, entre nosotros. ¿Qué ha hecho? Ha trabajado. Saludad a Adrónico y a Juanias, mis parientes. Fíjense, mis parientes. ¿Te siguen los parientes? ¿Tú has ganado a tus parientes? Bueno, Pablo sí. Dice, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Bendito sea el Señor. Dice, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias. Ese nombre es bonito, Amplias. Dice, amado mío en el Señor, y es varón, fíjense. Dice el verso 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de su casa, de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad, aquí vienen las gemelas, a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Amados hermanos, somos separados para Dios, santos por la gracia de Dios. Él nos justificó, nos santificó, pero también nos hizo colaboradores suyos. Nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Nos dio autoridad de predicar la palabra. Nos dio promesas de estar con nosotros, de sostenernos, de levantarnos, de fortalecernos en los momentos difíciles. Pero también, y esto que me encanta, nos hizo de su familia, nos hizo parte de la familia de Dios. La iglesia es su familia, es el reino de los cielos, es el reino que Él vino a implantar hoy, aquí, en este lugar. Es la iglesia. Y por medio de la iglesia, amados hermanos, así crecer el cuerpo de Cristo, así crecer a personas perdidas para la gloria de Dios. Almas perdidas para la gloria de Dios. Ha hecho tantas cosas, amados hermanos. Dios quiere usarnos con esas características que teníamos. Verso 12 dice, verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Saludar a Sincreto, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a todos los hermanos que están con ellos. Es una lista impresionante. Son como 30 nombres de hermanos que lo ayudaron, que colaboraron, que trabajaban, que lo apuntalaban, que lo sostenían, que lo alimentaban para la gloria de Dios y para la extensión del reino de los cielos. Bendito Padre. Gracias, Señor, porque tienes memoria de todo. Gracias, Señor, porque todos somos importantes. Gracias, Padre Santo, porque es lo que nos quieres decir el día de hoy, que las cosas van a funcionar por medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la comunidad, del amor entre unos a otros. Gracias, Padre, porque nos has plantado en un lugar. Gracias, Padre, porque usas a tu iglesia, porque es importante como instrumento para el crecimiento y para tu gloria, Señor amado. Dice la palabra de Dios, y no termina, dice aquí, saludad a Filegogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos, o sea, a los separados, los que han creído, los que han entendido. Dios quiere saber que con la característica que Él te llamó, tú puedes trabajar, tú puedes servir, tú puedes funcionar. Dice el verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, la familia, la grande iglesia de Cristo. Ósculo santo es con un beso santo, o sea, con un profundo afecto, con una profunda bienvenida, con una palmada en el hombro. Bienvenido, amado hermano, siervo del Dios Altísimo. Bienvenido a formar parte de la iglesia de Cristo. Somos importantes. Dios quiere usarte. Dios quiere usarme. Pero hay una advertencia. El segundo punto que vamos a ver el día de hoy es una advertencia que el apóstol Pablo hace. Y es también muy importante porque lo ha estado haciendo. Él nos ha estado diciendo que tengamos cuidado, que no demos lugar al diablo, que trabajemos, que tengamos un carácter cristiano renovado para que no tengamos estorbo, en nuestro crecimiento espiritual. Y vean, amados hermanos, él hace aquí una advertencia muy fuerte, pero importante que tú y yo la consideremos. Dice la palabra de Dios, mas os ruego, verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, ponte atento, identifica, para que te puedas apartar de ellos. Dice, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que nosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apártate, aléjate de hermanos, porque está hablando de hermanos que están siendo de división y de tropiezo en contra de la doctrina. Y esto es fuerte y es importante porque este evangelio llegó a ser una doctrina, una enseñanza. Pero hay personas que la pervertieron, que la pervierten el día de hoy. Hay personas que le añaden a la salvación cosas diferentes al nombre de Jesucristo, a la fe en Jesucristo. Hay personas que te quieren desviar de la doctrina que has aprendido, que es solamente en la palabra de Dios, en la fe en el Señor Jesucristo, por la gracia del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios y por la palabra de Dios, por la Biblia, amados hermanos. Entonces Él dice, pon atención, porque hay hermanos que están dividiendo, que están haciendo de tropiezo a la iglesia, que están estorbando a tu crecimiento espiritual. ¿Cómo yo puedo saber que un hermano está estorbando a mi crecimiento espiritual? Cuando ese hermano me quiere sacar de la posición donde Cristo me plantó en una iglesia local. Vamos a entender, dice la palabra en el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Qué nos está diciendo? Que estas personas son atrevidas, persisten en causar división. Apártate de ellos. Hay que tomar una decisión, hay que entender con quién me estoy juntando, qué estoy oyendo. Nosotros tenemos que saber que el verdadero evangelio es Jesucristo y nada más.
y nada más. No podemos añadir nada. Todas esas doctrinas erróneas causan mucho dolor, amados hermanos, al cuerpo de Cristo. Mutilan el cuerpo de Cristo y el apóstol Pablo lo dice. Yo quiero que me acompañes a Gálatas 1, verso 6, por favor. Gálatas 1, verso 6. Ellos empezaron a agregar requisitos al evangelio. Y vean lo que el apóstol Pablo les dice, amados hermanos. Estoy maravillado, 1.6 de Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, o sea, no puedo entender que ahora estés buscando o requiriendo o necesitando un evangelio diferente al de Jesucristo. Estoy maravillado, dice. Dice el verso 7. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué hacen? Te perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos han anunciado, sea anatema. Eso es, sea maldito. Dice el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos rebajar el evangelio de Dios, amados hermanos. No puedo rebajar poniendo conductas o días de fiestas o compromisos. No. Todo eso es parte o fue sombra del Antiguo Testamento, donde Cristo vino, amado hermano, a hacernos libres de la ley, libres de cumplir esos requisitos, esos mandamientos, esas ordenanzas, esas fiestas, esos días de reposo. Ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Y el día de reposo es todos los días. Y las fiestas son todos los días. En Cristo tenemos la plenitud, amados hermanos. Pero había personas que estaban queriendo hacer esto. Y te digo que hoy en día hay personas que quieren poner requisitos, leyes, cumplimientos a nuestra vida. Y eso no es posible. Aquí mismo en 2 de Tesalonicenses, vamos a 2 de Tesalonicenses 3:6, por favor, dice la palabra de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis en nosotros. ¿Qué te dice? Apártate de todo hermano que ande desordenadamente y no esté siguiendo la enseñanza que habías recibido del apóstol Pablo. Así dice el apóstol Pablo. Este es un llamado, amado hermano, a tener cuidado de hermanos que se introducen, pero que, vamos a decirlo así, engañados o dejándose engañar, quieren pervertir y quieren, a lo mejor en una ignorancia espiritual, pero quieren o están haciendo un estorbo en tu crecimiento espiritual. Te están desanimando. Esto no es un llamado para no reunirte con incrédulos. Los incrédulos son los que tú tienes que ganar para Cristo. Las personas que no creen en el Señor son las con las que te tienes que juntar, reunir, buscar para poderles predicar el Evangelio. Pero aquí está hablando de hermanos, los cuales han pervertido el Evangelio. Y sí, es muy fuerte, pero tú y yo tenemos que estar apercibidos. ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Qué características tiene? Acompáñame por favor a 2 de Juan. Tiene un capítulo solamente, vamos a leer el verso 9, del 9 al 11. En 2 de Juan, por favor. Vean cómo dice la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y esto es fuerte. Que no persevera en la doctrina de Cristo. Quiere decir que ya la conoce, pero se extravió, pero se detuvo, pero no perseveró. En la doctrina de Cristo, dice la palabra, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que te dice bienvenido participa en sus obras, de las obras malas, dice. Imagínate, amado hermano. El que le dice la palabra,
El que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pablo nos dice identifícalos. Quiero que te apartes de ellos. ¿Cómo los puedo identificar? Son parte de la comunidad, son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo los puedo identificar? Hay algunas características importantes. Una de ellas, la primera, es que van de iglesia en iglesia. No se siembran, no se plantan. No hay ningún ministerio local que ellos respeten. No hay ningún pastor que les llegue a la altura o ninguna enseñanza en una iglesia local que les llegue a la altura. Entonces están buscando la iglesia perfecta donde ellos puedan pues, crecer espiritualmente. Pero son personas que traen un error en su doctrina. Son personas que vienen a la iglesia y ven a los incautos y a los débiles y les dicen, no, yo te puedo explicar mejor. Lo que dijeron en la prédica, sí, está bien, pero no, te voy a dar una enseñanza, te voy a pasar una predicación o un comentario de tal predicador, pastor internacional, y no, él te va a enseñar mejor que tu iglesia local. Entonces cuando tú llegas a la iglesia local y oyes la predicación de tu pastor, ya le tienes ahí tus dudas, y ya como que no lo quieres oír, y dices, pues no sé, creo que mejor me voy a reunir en esta iglesia por línea. Esa es la segunda característica, que te invitan a oír predicaciones de pastores o de ministerios o de iglesias que están a cientos de kilómetros de distancia. Y ellos te dicen, yo ahí me reúno, ahí ni te conocen, ahí no das cuentas, ahí no puedes obedecer. No estás sembrado en esa iglesia, pero tú dices, no, yo me reúno en tal iglesia porque ahí crezco espiritualmente. Mentira, no quieres dar cuentas, no quieres obedecer. No quieres participar, no quieres servir, solamente te quieres llenar, solamente quieres comer, solamente quieres estar satisfecho para tener mucha enseñanza, mucha conocimiento, para así poder estar pues, contendiendo con las demás personas. Y dice la palabra de Dios, yo no te llamé a eso, yo te llamé a servir humildemente. ¿Cómo invitas a otra persona a que se vaya a reunir por línea? O que allá los comentarios, o que las predicaciones, o que el pastor es súper wow. No, amado hermano, tú tienes una iglesia, o no. Pero si la tienes, plántate y sirve, porque Dios ahí te va a usar y te va a bendecir, y ahí vas a dar fruto. Dios nos llamó a dar fruto. Tú no vas a dar fruto en una iglesia a cientos de kilómetros. No vas a dar nada, ni vas a poder ser obediente en tu diezmo, no eres nada ahí. Nadie te conoce, ni tú los conoces. Solamente eres una persona rebelde que ha entendido mal y estás viviendo de una manera incorrecta en tu cristianismo. Amado hermano, si tú eres una persona de estas, arrepiéntete y únete a una iglesia. Busca una iglesia donde crezcas, una iglesia local, donde tú estés participando, sirviendo, creciendo. Sí, amado hermano. Pero estos son los falsos maestros, son características de falsos hermanos que te quieren desviar, que te quieren sacar de la membresía de una iglesia, que te quieren desanimar para que ya ya empiezas a dejar de ir. Y dice, tú es más cómodo desde mi casa, es más cómodo desde aquí, un clic y ya estoy no sé en qué lugar viendo una super prédica. No es lo correcto. No es lo que Dios quiere. Y es por eso que el apóstol Pablo habla de esto. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ten cuidado, obsérvalos y aléjate de ellos. Aléjate de ellos. Son las características. Son fan de ministerios donde no pueden involucrarse, no pueden hacer nada ahí. Pero Dios quiere bendecir tu vida. ¿En dónde? En un ministerio local. Capítulo 16, Romanos, por favor, amado hermano. Vamos a la palabra de Dios. Y dice así en el verso 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto me gusta. Te va a dar una instrucción. Sé sabio para el bien e ingenuo para el mal. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo tengo que identificarme, amado hermano, y saber qué estoy haciendo. Si me he juntado con personas que inspiran mi vida, con personas que están impulsando mi vida, que están elevando o llevando a un enriquecimiento espiritual mi vida,
o todo lo contrario. Si me están enfriando, deteniendo, desanimando, cuidado, cuidado. No hables mal de la iglesia local. Dice, sé sabio para el bien, aborrece lo malo, dice, e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, me encanta, bajo nuestros pies. ¿Bajo qué? Bajo nuestros pies. Cuando habla de aplastar a Satanás bajo nuestros pies, es que el Dios Todopoderoso va a derrotar a la maldad en tu vida. Va a quitar la maldad, va a quitar, amado hermano, lo pecaminoso, lo inmoral, lo indecente. Va a quitar esos deseos insanos de tu vida. Él va a derrotar a Satanás. Y obviamente todas sus maquinaciones y pensamientos y deseos y planes que ha tenido para ti. ¿Quién va a vencer? Dios. Dios lo va a vencer. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Y sigue haciendo aquí unas salutaciones. Y dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes, otros parientes le salieron a Pablo. Yo pensé que no tenía parientes, tiene muchos parientes. Dice, yo Tercio, que escribo la epístola, os saluda en el Señor. Tercio era el que escribía. Pablo no veía bien. Él le decía que le fue dado un aguijón en la carne. Era su vista. Cuando él llegó a escribir alguna vez, dice, yo con grandes letras os escribo. ¿Por qué? Porque tenía problemas de vista. Pero tenía, ¿aún qué? Un colaborador, una persona que lo ayudaba, una persona que le entregó su vida y su tiempo para escribir estas epístolas. Una persona importante, amado hermano. Dice, que escribo esta epístola, os saludan en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, fíjense, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Algunos dicen que este hermano Cuarto era un esclavo. No sé, pero Dios no hace acepción de personas. Dios usa a todas las personas que le han creído y se han dejado transformar en su interior para la gloria de Dios. Y vamos a ir a la doxología, que es muy importante. Porque la doxología es una alabanza a Dios, es un agradecimiento a Dios, es un reconocimiento a Dios. Pero lo importante de esta doxología que lo está haciendo en el conocimiento del misterio, desde el misterio, escondido, que es la iglesia. O sea, le agradece por la iglesia. Vamos a leer, por favor. Dice la palabra en el verso 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que ha permanecido oculto de los tiempos eternos. Verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que se obedezca a la fe. ¿De qué está hablando, amado hermano? De este misterio revelado que es la iglesia. Vivir en comunidad, vivir como iglesia, vivir como hermanos, vivir como un solo cuerpo, con un solo objetivo, con una sola meta, ganar almas. Dolernos por otros perdidos. Dolernos por las personas que están en pecado y sumergidas bajo el dominio de Satanás, y hacer algo, no solo como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Pablo está terminando y le agradece a Dios y le da alabanza a Dios. Pero termina, amado hermano, con una instrucción, con una exhortación. Y me gusta, dice la palabra de Dios en el verso 26, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Obedezcan a la fe. Hay cosas que hacer. No es solo creer. No es solo saber. Hay cosas que hacer. Obedecer a la fe es obedecer a la palabra. Obedecer a los mandamientos. Obedecer a la verdad. Obedecer a la rectitud moral, espiritual que hemos sido llamados. Caminar diferente. Salvados, rescatados, una mente renovada, llena de amor, de misericordia, de justicia, de bondad, de amor por los otros. Dice, obedezcan a la fe.
Y es una exhortación que nos hace el día de hoy. Obedezcamos a la fe. Anda conforme a la palabra de Dios. Se despide al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. No solo es creer, sino responder. Responder, amado hermano, al precioso llamado que Dios te hizo, a estar en esa lista cuando se termine la película de tu trabajo, de tu servicio, de tu amor para el Señor, salgas en los créditos y Dios diga, gloria a Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque hizo lo que yo le mandé a hacer. ¿Te has preguntado qué te mandó a hacer el Señor? Porque aquí dice la palabra que Él nos salvó, que Él nos ganó, que Él nos llamó. ¿Para qué te llamó? Para servirle, para trabajar, para pertenecer a una comunidad, para estar en una iglesia, para ser de utilidad, para callarme la boca cuando es necesario, para amar, para honrar, para respetar, para cambiarme por medio del Espíritu Santo, dejarme controlar, gobernar para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, todo es para agradar a Dios. Todo el Evangelio de Romanos y la Biblia completa es para alabar y agradar a nuestro Padre, que es todopoderoso, que es Dios, creador del universo. Así que, amados hermanos, tiene de todo. Aquí hay decisiones que tomar, hay acciones. No solo nos toca creer, sino accionar, trabajar, levantarnos, fortalecernos unos a otros. Yo te animo, Iglesia Palabras de Vida. Es una iglesia que Dios te llamó a servir, que te plantó para dar fruto. Así que, amado hermano, si tú no estás sirviendo en el ministerio Palabras de Vida, empieza a hacerlo. Empieza a preguntar. No importa lo que empieces a hacer, Dios te va a usar y te va a bendecir en una manera especial por la obediencia a la fe. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias, Señor amado. Gracias, Padre, porque estamos delante de ti, Señor amado. Gracias, Padre, porque hemos creído y hemos confesado que tú eres nuestro Señor. No solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y como Señor, tú ordenas, tú mandas. Y yo solamente tengo un objetivo, un deseo en mi vida, y es hacer tu voluntad. Dios precioso, bendícenos, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, amado Señor, a los que has llamado a vivir en comunión, en comunidad, a unirse, Señor amado, como iglesia para un servicio, para dar un crecimiento a tu obra, Señor, para ser de influencia, para ser de bendición, Señor, para inspirar a otras personas. Bendícenos, Padre Celestial. Tu Espíritu Santo derrámalo sobre nuestras vidas, amado Señor. Te pido, Señor, para en este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos terminado Romanos 16. Amado Señor, es el momento para que personas que a lo mejor por una equivocación, un error, entraron en esta predicación, entraron en YouTube, en esta línea, Señor, en esta predicación, de servicio a ti, Señor, pero en este momento están decidiendo reconocerte como su Salvador y su Señor. Amado Señor, escucha su voz. Yo les pido a ellos que levanten su voz en este momento y oren a ti y pidan perdón, se puedan arrepentir de sus pecados y tú escribas su nombre en el libro de la vida. Padre, te lo pido y te doy gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confío.
otra vez tu amor me rodea. Sigue siendo fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.